Ariane jamás imaginó que su destino cambiaría el día en que salvó al príncipe de una emboscada. Para silenciar rumores peligrosos, el rey decreta su matrimonio con el heredero. En la opulencia de la corte, ella es tratada como una intrusa. Humillada, pero con el alma intacta, exigirá su libertad, aunque el hombre que la despreció ahora suplica por su amor. ¿Puede el corazón perdonar lo que la razón no olvida? Quédate con nosotros para descubrir una historia donde el deber se enfrenta al deseo y el coraje se viste de encaje y cicatrices. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. ¿Y tú, crees que el amor verdadero puede nacer del desprecio? Reino de Valdoria, invierno del año de 1783. El viento silbaba entre los abetos como un lamento antiguo, arrastrando consigo la escarcha que cubría los caminos de tierra endurecida. La nieve caía con lentitud solemne, envolviendo el mundo en un manto blanco que amortiguaba hasta los suspiros. En la aldea de Lisbrook, perdida entre los valles del norte, la noche se cerraba con una oscuridad que parecía eterna. Ariane apretaba con fuerza el manto de lana sobre sus hombros mientras caminaba, abriéndose paso entre la espesura. Llevaba las manos enrojecidas, los labios agrietados por el frío y los pies hundidos hasta los tobillos en la nieve virgen. Pero no se detenía. Su hermano Lior, apenas un adolescente, no había regresado desde el mediodía y la ansiedad la consumía. Nadie en la aldea quiso acompañarla. Los hombres estaban ebrios en la taberna y las mujeres temían adentrarse en el bosque a esas horas. Ariane, en cambio, conocía cada tronco torcido, cada raíz oculta bajo la nieve. Había crecido allí, y no iba a dejar que la noche se llevara al único familiar que le quedaba. El bosque parecía respirar a su alrededor. Los árboles, altísimos y cubiertos de escarcha, se alzaban como catedrales sombrías. En cada crujido de la nieve, Ariane creía oír pasos, pero no se detenía. Gritó el nombre de su hermano varias veces, con voz temblorosa pero firme. Solo el eco le respondía. De pronto, a lo lejos, entre la neblina, se escucharon cascos. Muchos. Un grupo de jinetes avanzaba con urgencia por un sendero oculto, resollando caballos oscuros, envueltos en capas de montar. Ariane se agazapó tras un tronco caído, asustada. No reconocía los estandartes, pero sabía que no eran locales. Entonces ocurrió. Una sombra surgió de la nada y el primer jinete cayó con un grito ahogado. Flechas cruzaron el aire, cortando el silencio como cuchillas invisibles. Los caballos se encabritaron, los hombres desenfundaron espadas. Era una emboscada. Ariane sintió que el corazón le golpeaba el pecho con la fuerza de un tambor. Contuvo el aliento. El aire olía a pólvora y a sangre. La batalla fue breve, caótica. Algunos hombres huyeron, otros cayeron. Entre ellos, uno rodó por la ladera y quedó tendido cerca de ella, medio cubierto por la nieve. Pasaron minutos, o quizás siglos. Cuando el silencio volvió, Ariane salió de su escondite, temblando. Se acercó al cuerpo con cautela. Llevaba una capa azul oscuro con bordes dorados, empapada por la nieve y la sangre. Su rostro estaba cubierto por una máscara de hierro bruñido, como las que usaban los soldados de la Guardia Real en las leyendas que su madre le contaba. Ariane se arrodilló y con dedos temblorosos le retiró la máscara. El hombre tenía el rostro pálido, perlado por el sudor. Una herida le cruzaba el costado, y la sangre oscura manchaba la nieve a su alrededor. Sus labios se movieron levemente, como si quisieran pronunciar una palabra. Sus ojos se abrieron de pronto. Eran grises, intensos, como las nubes antes de la tormenta. La mirada se cruzó con la de Ariane por un instante suspendido en el tiempo. Ella retrocedió, impresionada por la belleza de aquel rostro tenso, altivo incluso en su agonía. No temas, murmuró él con voz áspera. Solo necesito aire. Ariane arrancó un pedazo de su propio manto y presionó la herida, sin saber si aquello bastaría. Nunca había visto tanta sangre.
pero algo dentro de ella se negó a abandonarlo. «No se mueva», dijo con voz suave. «Voy a ayudarle». El hombre intentó incorporarse, pero el dolor lo doblegó. Ariane rasgó parte de su falda y le improvisó un torniquete. Su respiración era superficial. Parecía un hombre acostumbrado a mandar y a no aceptar ayuda. Pero en aquel momento no era más que un herido bajo el cielo helado. De pronto, otro jinete se acercó, jadeando. Llevaba una insignia real en el hombro. Al ver a Ariane, levantó la espada con gesto de alarma. «¡Alto! ¿Quién eres?» «Solo soy una campesina», respondió ella. «Lo encontré herido. No hice nada más». El soldado se acercó, vio el rostro del herido y palideció. «¡Por los cielos!», exclamó. «Es el príncipe Tharian». Ariane no comprendió al principio. Solo sintió cómo el mundo se hundía bajo sus pies. Príncipe. Había tenido la sangre del heredero del trono entre sus manos, y lo había tocado. Lo había mirado a los ojos. «¿Está vivo?», preguntó ella con voz baja. «Gracias a ti, sí». El soldado la miró con desconfianza y luego con algo más complejo, casi temor. «Debes venir con nosotros. Esto no puede saberse de cualquier manera». Ariane se quedó inmóvil. El príncipe, con los ojos entrecerrados, apenas respiraba. El soldado silbó, y otros 2 jinetes regresaron para ayudar. En cuestión de minutos, envolvieron al herido y lo subieron a un caballo. Antes de partir, uno de ellos volvió a mirarla. «Tendrás noticias», le dijo. «El rey sabrá quién ha salvado a su hijo». Y entonces se fueron, perdiéndose entre la neblina y la nieve. Ariane se quedó sola, de pie, en medio del bosque blanco, con las manos manchadas de sangre azul, y el corazón latiendo como si hubiera cometido un pecado imposible. No sabía que, en ese instante, su destino había sido sellado. El sol apenas rompía entre las nubes heladas cuando los tambores comenzaron a sonar en la plaza de Lisbruck. La nieve de la madrugada aún cubría los tejados de las casas bajas, y el aliento de los aldeanos salía en bocanadas visibles mientras se acercaban, uno tras otro, sin comprender por qué las campanas repicaban con tanto fervor un día cualquiera. Ariane se encontraba en la parte trasera de la casa, cosiendo en silencio una camisa que su hermano Lior había dejado desgarrada. Tenía los dedos entumecidos, pero la mente lejos de las puntadas. Desde el encuentro en el bosque, no había podido dormir bien. Cada noche volvía a ver el rostro herido del desconocido. Esa mirada gris, sombría y penetrante, como si cargara más peso del que su cuerpo soportaba. No sabía su nombre, no conocía su historia, y aún así, había algo en él que la perseguía como un eco. «¡Ariane!», la voz de su vecina rompió el aire como un cristal estallado. «El rey ha enviado emisarios, están aquí». Dejó caer la aguja sin querer. Salió corriendo, con el corazón acelerado, y al llegar al centro del pueblo, todo ya había comenzado. Un carro real, tirado por 6 caballos negros, se alzaba en el centro de la plaza. Frente a él, un hombre de edad madura, de levita carmesí y guantes de encaje, leía un pergamino con solemnidad. Sus palabras retumbaban en el silencio helado como una sentencia. Por orden de su majestad, el rey Aldren IV, y en virtud del decreto real número 36, vigente desde el año 1511, se concede el derecho de enlace al heredero de la corona con aquella persona que, de forma directa y con riesgo de vida, salve al príncipe del linaje real. Un murmullo recorrió la plaza como una ráfaga. «Dicho esto», continuó el emisario, «y siendo que la ciudadana Ariane Dorska, residente de Lisbruck, intervino en el rescate del príncipe Tharian de Valdoria, la corona ha decidido ratificar el matrimonio inmediato entre ambas partes, como símbolo de gratitud y unión entre la nobleza y el pueblo. Ariane sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Su nombre, su apellido, pronunciado con voz engolada, flotaba en el aire como una sentencia irrefutable. La gente la miró enmudecida. Unos con sorpresa, otros con envidia,
otros con lástima. Lior se acercó a ella corriendo, con los ojos muy abiertos. «¿Qué significa esto?», susurró él temblando. Ella no respondió. No tenía palabras. Solo miraba al emisario, al escudo de la corona bordado en su pecho, al carro que relucía como un presagio. Una figura descendió entonces del vehículo, un hombre alto, de cabello canoso recogido en una cinta negra, rostro severo y voz cavernosa. Era el consejero real, Lord Besar. «Señorita Dorska», dijo, «se le solicita presentarse ante su majestad en la capital de inmediato. Su hermano será atendido y quedará bajo custodia de la familia Sarlon, parientes por parte de madre. No debe preocuparse, la corona se encargará de todo». Ariane lo miró sin saber si aquello era una promesa o una amenaza. «¿Y si me niego?», preguntó, apenas audible. Lord Besar frunció el ceño. «Sería visto como un agravio al reino. El decreto no ha sido invocado en siglos, pero sigue vigente. Su silencio será interpretado como aceptación. El carruaje parte en media hora». No hubo más explicaciones. No hubo espacio para el aliento. Lior la abrazó con fuerza y ella apenas logró contener las lágrimas. No lloraba por miedo, sino por la certeza de que su vida, desde ese instante, ya no le pertenecía. El trayecto hacia la capital fue largo y silencioso. Ariane iba sentada frente a Lord Besar, sin atreverse a levantar la vista. Cada vez que lo hacía, él la observaba con la mirada calculadora de quien evalúa un producto más que una persona. La nieve se acumulaba en los caminos, los árboles parecían inclinarse para mirarla pasar. Al llegar al puente de piedra que marcaba la entrada a Valdoria, la luz del atardecer teñía el cielo de un rojo opaco, como si el firmamento presagiara una tragedia. Las puertas del palacio se abrieron con lentitud. La arquitectura era imponente, columnas de mármol blanco, estatuas de antiguos monarcas y vitrales color carmesí. Ariane nunca había visto nada igual. La llevaron a un salón alto, iluminado por candelabros de cristal. Un grupo de nobles murmuraba en las esquinas. Todos vestían de terciopelo y seda, y sus ojos se posaban en ella como cuchillas envainadas en sonrisas falsas. En el centro del salón, de pie junto al trono vacío, estaba él, el príncipe. Llevaba una casaca azul oscuro con galones dorados, el cabello recogido en una coleta baja y un guante negro en la mano derecha. Sus ojos grises se posaron en ella sin sorpresa, sin gratitud, sin emoción, como si ya supiera que iba a verla, como si fuera un trámite más. No dijo una sola palabra. Lord Besar se adelantó, anunció formalmente la unión y entregó el documento al sacerdote de la corte. Nadie preguntó si Ariane aceptaba. Nadie esperó un sí. Solo colocaron frente a ella un anillo de oro frío. Cuando el príncipe lo deslizó en su dedo, su mano ni siquiera rozó la de ella, ni un roce, ni una mirada. La ceremonia terminó en menos de 15 minutos. Nadie aplaudió. Nadie celebró. Fue como firmar un acuerdo, sellar una deuda, cumplir una orden. Ariane fue escoltada a una habitación lejana, en una de las alas menos transitadas del palacio. Las paredes eran altas y frías. Un retrato de una reina olvidada colgaba torcido sobre la chimenea apagada. Le asignaron una doncella silenciosa y le ofrecieron un vestido nuevo. Todo en ella olía a encierro. Se sentó en el borde de la cama y soltó el cabello con manos temblorosas. En el espejo vio un rostro que no reconocía. Sus mejillas estaban pálidas, sus ojos apagados. Aún llevaba la ropa del viaje, y ahora, oficialmente, era princesa consorte de Valdoria. Pero no había corona, ni flores, ni promesas. Solo el eco de una decisión impuesta, una mirada que no la vio, y un anillo que ardía en su dedo como hierro candente. A la mañana siguiente, le informaron que no debía preocuparse por su hermano. Lior había sido trasladado con seguridad y estaba bajo el cuidado de sus tíos lejanos en las afueras de Bensbrook. Se le ofreció escribirle una carta,
Pero antes de poder tomar la pluma, una criada se la retiró discretamente, advirtiendo con voz suave: «Todo lo que Su Alteza escriba será revisado antes de enviarse». Ariane comprendió entonces, sin necesidad de más palabras, que el silencio ya no era solo una costumbre del palacio, era una orden, y que desde aquel día su vida entera sería observada, evaluada, controlada. Todo menos su corazón, aún. Las campanas del ala este repicaban con lentitud esa mañana, como si el propio palacio despertara arrastrando un peso invisible. El castillo real de Valdoria, erguido sobre los acantilados nevados del río Esdran, parecía más un templo de hielo que un hogar. Sus corredores infinitos, sus columnas de mármol blanco y sus tapices bordados a mano guardaban siglos de secretos y traiciones. Cada rincón respiraba poder, y en medio de todo aquel esplendor caminaba una joven con las manos crispadas contra su falda de lino bordado, sintiéndose tan fuera de lugar como una flor silvestre en un jardín imperial. Ariane avanzaba despacio por el corredor principal, escoltada por una doncella que no había pronunciado una sola palabra desde que se presentó como Mirta. Las suelas de cuero de sus zapatos resonaban con timidez sobre el piso de piedra encerada. A su paso, los sirvientes bajaban la vista o fingían no verla. Las damas, en cambio, no se molestaban en disimular su burla. «¿Es esa la nueva princesa?», susurró una joven de vestido lavanda a otra, que se abanicaba con desdén. «Dioses del cielo, si eso es nobleza, que me arranquen el título», respondió la segunda, dejando escapar una risita que pinchó como aguja la espalda de Ariane. Ella no giró el rostro, no permitió que vieran la herida. Había aprendido, en muy poco tiempo, que en ese lugar los gestos eran armas, y el silencio, un escudo. Pero por dentro, su respiración se hacía cada vez más corta, más tensa, como si su cuerpo supiera que cada paso la conducía más profundo a un laberinto sin salida. Al llegar al salón de los candelabros, Mirta le indicó con un gesto que debía esperar allí. Era una sala majestuosa, de techos altísimos, con un domo central de cristal tallado que dejaba pasar una luz fría y lechosa. Cientos de candelabros de hierro forjado colgaban en distintos niveles, apagados, como si también ellos aguardaran el juicio. Ariane se acercó a una de las ventanas, pero no se atrevió a mirar hacia afuera. Prefería no saber cuán alto estaba el suelo. Se limitó a respirar hondo y alisar la tela de su vestido. Aquel vestido, aunque hecho con telas finas, no ocultaba sus orígenes. Había sido confeccionado a toda prisa por costureras que apenas disimulaban su desprecio. El corsé le apretaba los pulmones y el cuello le picaba por el encaje mal colocado. No se sentía una princesa. No sabía siquiera qué se sentía serlo. Entonces, las puertas dobles se abrieron con un crujido y entró ella. Céline de Maureval. La viuda. La favorita del príncipe durante años, antes de que la guerra los separara. Su figura era esbelta, elegante. Su vestido de terciopelo azul noche estaba adornado con perlas discretas y un abanico negro colgaba de su muñeca. Llevaba el cabello recogido en un moño alto, decorado con plumas oscuras. Su andar era el de quien está acostumbrada a ser observada, obedecida, adorada. Los tacones de sus zapatos resonaron como martillazos en el mármol mientras se acercaba a Ariane. No había guardias, no había consejeros, solo ellas dos. «Así que tú eres la causa del escándalo», dijo con voz aterciopelada, clavando en ella unos ojos azul celeste. La campesina que el destino colocó en el lecho de un príncipe. Ariane se mantuvo inmóvil. «No lo pedí», respondió con voz baja pero firme. «Por supuesto que no. Las flores del campo no eligen en qué jardín crecer. Solo que en este, querida, todas tienen espinas», murmuró Céline, girando a su alrededor como un halcón sobre su presa. «Y tú no tienes ninguna». Se detuvo frente a ella y la miró de arriba abajo. «¿Sabes usar un abanico? ¿Conoces el lenguaje del silencio en un salón de embajadores?
¿Has leído a Volner o a Delacy? ¿Sabes cuál es el vino correcto para acompañar un faisán? No, claro que no. Solo sabes coser y caminar con la cabeza gacha. Eso es lo que traes a este palacio. Vergüenza. Ariane apretó los labios. Quiso decir algo, pero el nudo en la garganta era demasiado espeso. La viuda dio un paso atrás, satisfecha, y con un leve movimiento de abanico se retiró. La puerta se cerró detrás de ella con un golpe seco. Mirta entró poco después. No preguntó nada. Solo se acercó y le ofreció una copa de agua. Ariane la tomó con manos temblorosas. ¿Desde cuándo está ella aquí?, preguntó al fin, sin mirarla. Desde siempre, respondió la doncella. Fue prometida del príncipe en secreto durante años. Algunos creían que se casarían, pero el rey la consideraba inapropiada, y ahora usted ha ocupado su lugar. Ariane no respondió. Sintió que cada palabra confirmaba lo que ya temía. No había sido acogida, sino impuesta. No era una bienvenida, era una guerra sin declaración. Más tarde, en el comedor privado asignado para las damas de la corte, Ariane fue presentada oficialmente como princesa consorte. Ninguna la saludó con cortesía. Los cuchillos se movían con elegancia sobre la porcelana, pero las miradas eran cuchillas sin filo. Cada comentario era una burla disfrazada de elogio. «Qué encantador acento del norte», decía una condesa, sonriendo sin sonreír. «Me recuerda a las viejas criadas de mi infancia». ¿Ya ha probado el foie gras? No se preocupe, princesa. Uno aprende a distinguirlo del hígado común con el tiempo, decía otra, ocultando una risita detrás del abanico. Ariane tragaba sin gusto, sin hambre. El vino tenía un sabor amargo. El pan se deshacía en su boca como ceniza. Mirta, sentada discretamente cerca, la observaba con atención silenciosa. Cuando Ariane intentó levantarse antes de terminar la comida, una dama se atrevió a levantar la voz. En Valdoria, las princesas no se retiran antes que las duquesas, aunque en sus pueblos estén acostumbradas a comer de pie. Una carcajada suave recorrió la mesa. Ariane permaneció inmóvil unos segundos. Luego se volvió con lentitud. En mi pueblo, señora, quien tiene hambre come, y quien tiene dignidad respeta. El silencio fue inmediato. Mirta la acompañó hasta la salida. Al llegar al corredor, Ariane sintió que sus piernas temblaban. Mirta no dijo nada, pero alzó el rostro por un momento. En su expresión serena, Ariane percibió algo que no había sentido desde su llegada: complicidad. Esa noche, en sus aposentos, Ariane se desvistió frente al espejo. Se quitó el corsé con manos torpes y se sentó en el borde de la cama. Observó sus pies enrojecidos, sus dedos marcados por la presión de la seda. La luna entraba por la ventana en un rayo pálido. No lloró. No quiso hacerlo. Abrió su cofre de viaje, donde aún guardaba un pañuelo bordado por Lior. Lo acarició con la yema de los dedos. El mundo que conocía se le escapaba de las manos, como arena entre los dedos. Pero dentro de sí, algo más empezaba a germinar. No era resignación, tampoco odio. Era otra cosa, una semilla oscura, un instinto de defensa, una necesidad de no doblegarse. Porque en ese palacio, rodeada de oro y mármol, ella no era bienvenida. Era una rosa extraña en un jardín de espinas, una flor sin nombre, pero aún viva. Y eso por ahora bastaba. El crepúsculo se extendía como un velo púrpura sobre los torreones del Palacio Real, envolviendo a Valdoria en una quietud solemne. Las campanas del oratorio menor marcaron la hora sexta con una melancolía metálica que se desvanecía en los corredores. Dentro de aquellas paredes de mármol blanco y vitrales escarlata, la vida seguía su curso como una coreografía antigua y exacta. Los criados caminaban con la vista baja, los candelabros se encendían al unísono y las cortinas eran cerradas antes de que el frío nocturno reclamara su lugar.
Ariane caminaba por la galería de los retratos, sola, envuelta en un chal de lana fina que Mirta había colocado sobre sus hombros antes de que saliera de sus aposentos. A su paso, los rostros de antiguos monarcas la observaban desde las paredes, sus miradas pintadas cargadas de solemnidad, como si juzgaran su presencia. Ariane no los evitaba. Los miraba con una mezcla de desafío y resignación, como quien sabe que ha sido lanzada a un mundo que no la quiere, pero que se niega a agachar la cabeza. Aquella noche había cena oficial, una más, otra velada en la que la nobleza desplegaba su arsenal de gestos, palabras ambiguas y sonrisas teñidas de veneno. Ariane lo sabía, pero en su pecho latía un deseo ingenuo que se negaba a morir, el deseo de hablar con él, de lograr, aunque fuera por un instante, que la mirara sin desprecio, no por piedad, no por deber, solo como una mujer a otra. El comedor de gala era una catedral de mármol pulido, con columnas que se alzaban como árboles de piedra. En el centro, una mesa larga, adornada con velas encendidas y platos de porcelana bordeados en oro. Ariane llegó escoltada por Mirta y tomó su lugar a la izquierda del príncipe, como correspondía. Él ya estaba sentado, vestido con una casaca de terciopelo verde oscuro y una banda cruzada sobre el pecho. Tenía la espalda recta, la mandíbula tensa y la mirada fija en el vacío. «Buenas noches, Alteza», susurró ella, apenas audible. Tarian no respondió. Ariane se humedeció los labios. Tomó la copa de vino que habían colocado frente a ella y la sostuvo con ambas manos, buscando valor. Recordó las lecciones rápidas de etiqueta que la duquesa de Edevain le había dado días atrás, pero el corazón le latía tan fuerte que todo se confundía en su mente. «Es un vino muy fragante», intentó decir con una sonrisa leve. «En Lisbrook usamos moras para el licor de invierno. No se parece en nada a esto». Tarian giró apenas el rostro sin mirarla del todo. «En Valdoria, las comparaciones con la aldea no son necesarias», dijo en tono bajo, sin emoción. La sonrisa de Ariane se desvaneció. Bajó la vista a la copa, conteniendo el temblor de sus dedos. El aire a su alrededor se volvió más espeso. Céline, sentada a 2 lugares de distancia, la observaba con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Jugaba con su abanico de encaje, como si disfrutara de cada gesto, de cada palabra no dicha. La cena avanzó entre murmullos y conversaciones en voz baja. Los temas giraban en torno a las últimas recepciones, el estado de las cosechas en las provincias del sur y el regreso de los emisarios de Roubar. Nadie dirigía palabra a Ariane. Nadie, salvo el conde Estedor, un hombre canoso de mirada afilada, que inclinó la cabeza con una sonrisa cortés y preguntó: «¿Y qué impresión tiene su Alteza de la vida en la corte?» Ariane, agradecida por la atención, intentó responder con gracia. «Todo es tan distinto, tan perfecto. A veces temo arruinarlo con una palabra maldicha o un gesto torpe». Las risas fueron suaves, pero no amables. Eran carcajadas controladas, educadas, de esas que lastiman más que los gritos. Céline intervino de inmediato. «La perfección no es necesaria, querida», dijo con voz melosa. «Solo saber cuándo hablar y cuándo no hacerlo». El conde desvió la mirada, incómodo. Tarian permaneció en silencio, sin dirigir ni una sola palabra a su esposa. Ariane sintió que el calor le subía al rostro. Miró su copa, luego al frente. La música de los violines comenzaba a llenar la sala con un vals suave. Deseó desaparecer. Deseó estar en su casa, frente al fuego, con Lior leyendo en voz alta. Deseó, por un instante, ser invisible. Y entonces lo hizo. Tomó la copa, se levantó con decisión y alzó el brazo para brindar. «Por la paz del reino», dijo, con voz clara, «y porque nunca olvidemos que la nobleza no se lleva en la sangre, sino en el corazón». Hubo un silencio tenso. Algunas miradas se cruzaron con sorpresa, otras con burla. Nadie levantó su copa, nadie secundó el gesto. Céline soltó una carcajada breve, elegante. «Qué discurso tan inspirador», dijo en voz baja,
pero lo suficientemente fuerte para que todos la oyeran. Ariane se sentó con lentitud. Sintió los ojos clavados en ella como espinas. Tarian continuó comiendo con indiferencia. No la miró. No corrigió a nadie. No dijo nada. Horas después, Ariane caminaba por el corredor norte, con los dedos crispados sobre el lazo de su vestido. No había dicho una palabra desde que salió del comedor. Mirta la acompañaba en silencio, como siempre. Al llegar a sus aposentos, la doncella cerró la puerta tras de sí y encendió el fuego con manos hábiles. Luego, sin preguntar, comenzó a desatar el corsé. ¿Siempre ha sido así?, preguntó Ariane de pronto, con la voz ronca. ¿Siempre tan frío? Mirta no respondió enseguida. Terminó de ayudarla a quitarse el vestido y le alcanzó un camisón de lino. El príncipe fue educado para no mostrar debilidad, dijo al fin. Y en esta corte, la ternura es vista como una grieta, pero no siempre fue así. Ariane no preguntó más. Se sentó junto a la chimenea, mirando las llamas que danzaban sobre la leña. Tomó papel y pluma. Comenzó a escribir una carta para Lior. Le habló del mármol del palacio, del vino extraño, de la música que no emocionaba. No mencionó la humillación. No habló del frío. Solo dibujó un mundo lejano, uno donde pudiera imaginar que aún había belleza. Cuando terminó, dobló la carta y la selló con cera. Mirta la tomó con cuidado. Tendrá que ser revisada antes de salir. Ariane asintió. No protestó. Lo sabía. En Valdoria hasta las palabras eran propiedad del trono. Se recostó en su lecho, cerró los ojos, pero no durmió. Porque el silencio del príncipe era más estruendoso que cualquier tormenta. Y lo sentía, como un puñal sin filo, en cada rincón de su alma. El invierno se había instalado con violencia sobre Valdoria. Las ráfagas heladas golpeaban los vitrales del ala norte, y la escarcha amanecía adherida a las cornisas de piedra como si el castillo entero respirara a través del hielo. Dentro de los muros, el tiempo parecía suspendido. Cada día se deslizaba con la misma cadencia lenta, con los mismos saludos fríos, los mismos pasillos silenciosos y las mismas miradas que cortaban más que las palabras. Ariane despertó con el alma encogida. El amanecer apenas asomaba por la ventana de su habitación, donde las cortinas de terciopelo rojo no conseguían retener el frío que se colaba por los marcos. Mirta había encendido el brasero junto a la cama y preparaba un té de menta y raíz amarga que traía desde el oriente del palacio. La joven princesa agradeció en silencio y bebió con lentitud. El líquido tibio no calentaba su cuerpo, pero ayudaba a acallar el temblor que le nacía en la boca del estómago cada vez que pensaba en el rostro de Tarian, en su indiferencia, en la forma en que la ignoraba como si fuera una figura decorativa, una sombra sin nombre. Esa mañana, sin embargo, el destino le tenía preparado un encuentro distinto. Cuando salía del salón de música, donde solía sentarse sola a tocar sin que nadie escuchara, Ariane cruzó el jardín de invierno, un lugar cubierto por una cúpula de cristal empañado, donde florecían algunas especies resistentes al frío. Allí, entre camelias blancas y rosales sin pétalos, estaba sentada una dama que ella no conocía. La mujer vestía de gris oscuro, con el cabello recogido en un moño bajo y un chal bordado con hilos de plata sobre los hombros. Tenía el rostro surcado por arrugas, pero sus ojos conservaban un brillo despierto, casi desafiante. Ariane se detuvo con respeto. Estaba acostumbrada a que los demás hablaran primero o a que no hablaran en absoluto. La dama la miró desde su banco de hierro forjado. «Así que tú eres la princesa», dijo sin levantar la voz. Ariane bajó ligeramente la cabeza. «Sí, Alteza». «No soy Alteza», respondió la mujer. «Fui duquesa de Edevaine hace 30 años, pero la corte ya no me recuerda. Solo soy un retrato polvoriento colgado en algún salón que nadie visita». Ariane se acercó un paso con cautela. «Yo no sabía que vivía aquí». «Nadie lo sabe o nadie lo dice», murmuró la duquesa con una sonrisa tenue. «Como muchas cosas en este palacio».
Hubo un silencio breve. La duquesa la observó de pies a cabeza, sin la malicia que Ariane había aprendido a temer. Su mirada era franca, aunque cargada de algo más. Una tristeza antigua, un duelo que no pedía consuelo. La princesa se sentó a su lado. Por primera vez en semanas, no sintió el peso del juicio sobre sus hombros. La duquesa no la interrogó sobre su linaje ni le pidió cuentas de su acento. Solo le preguntó si sabía leer música. Y cuando Ariane negó con la cabeza, ella asintió, como quien confirma una sospecha largamente sostenida. Entonces le enseñaré. Desde aquel día, comenzaron a encontrarse a diario. En una pequeña sala privada al final del ala oeste, la duquesa sacó partituras viejas y un clavecín olvidado por los años. Ariane aprendió a leer notas, a diferenciar el timbre de las cuerdas, a pronunciar nombres en francés sin tropezarse. También le enseñó historia, política cortesana y el arte de callar sin rendirse. Cada lección era una herencia silenciosa, como si la duquesa le confiara algo más que conocimiento. Le entregaba armas invisibles para sobrevivir en un mundo que no perdonaba el error. Una tarde, mientras practicaban una pieza antigua de Delassie, Ariane se atrevió a preguntar: ¿por qué me ayuda? La duquesa no respondió de inmediato. Cerró el cuaderno de partituras y lo acarició con suavidad. Porque tuve una hija, dijo al fin. Una hija con ojos como los tuyos, inteligente, obstinada. El rey la obligó a casarse con un conde extranjero para sellar un tratado. Murió en el viaje, sin llegar a su destino. Tenía 19 años. Ariane sintió un nudo en la garganta. Quiso decir algo, pero el silencio de la duquesa lo llenaba todo. Solo pudo tomar su mano y apretarla con suavidad. Desde entonces, explicó la anciana, entendí que no basta con ser fuerte. Hay que saber dónde mirar, cuándo hablar y a quién dejar que nos escuche. Tú aún no lo sabes, pero te están esperando para verte caer. No les des ese placer. Las palabras quedaron flotando en la sala como una advertencia dulce y feroz. Días después, mientras caminaba sola por el corredor de las columnas, Ariane notó una sombra familiar entre los tapices. Se detuvo. Desde una galería en penumbra, creyó ver la figura de Tarian observándola. Él no dijo nada. Sus ojos se cruzaron apenas un instante, pero en ese breve encuentro, ella sintió un estremecimiento difícil de explicar. No era ternura, tampoco desprecio. Era otra cosa, una interrogante. El príncipe desapareció tan silencioso como había llegado. Esa misma noche, las murmuraciones se desataron. Las damas del círculo de Céline comenzaron a cuchichear con una urgencia contenida. Una criada del ala este había jurado haber visto a Ariane salir de los aposentos de un joven mozo de bodega. Otra aseguraba haber escuchado risas tras las cortinas del invernadero. Y como si todo estuviera preparado, una carta sin firma apareció en el escritorio del chambelán real, insinuando que la princesa podía estar embarazada. Céline no mencionó el rumor en voz alta. No lo necesitaba. Solo bastó con su manera de sonreír durante la cena, con esa mirada que se paseaba por el vientre de Ariane, como si ya supiera la verdad. Los nobles comenzaron a observarla con una mezcla de curiosidad y escándalo. Los susurros crecían en cada salón, en cada corredor. La nieve parecía más blanca, más inmóvil, como si también ella esperara la caída. Ariane caminaba recta, con el rostro en alto. No respondió a ninguna indirecta. No buscó defensa. Solo continuó con sus lecciones, con sus paseos solitarios, con la música que cada vez sonaba menos torpe bajo sus dedos. Pero esa noche, al regresar a su habitación, encontró sobre su almohada una flor marchita, una camelia blanca, la misma que florecía en el jardín de invierno. No necesitaba palabras, era un mensaje claro. Alguien había entrado. Alguien quería hacerle saber que podía tocarla, que no estaba sola. Y no era una promesa, era una amenaza. Ariane apagó la lámpara con dedos fríos. Se sentó en la penumbra con la flor entre las manos.
y supo que la corte ya no la ignoraba. Ahora la corte la había elegido como objetivo. La atmósfera dentro del palacio había cambiado. El aire, aunque impregnado del mismo aroma a cera, a madera barnizada y a rosas secas, se sentía más denso, como si las paredes escucharan, como si los tapices, colgados desde generaciones atrás, hubieran aprendido a repetir lo que oían entre sus hilos de oro. Los pasillos parecían más largos, las miradas más fugaces, el silencio más peligroso. Ariane lo sentía. No necesitaba que nadie le dijera nada. Bastaba con el modo en que los criados bajaban la vista cuando ella pasaba, con las pausas incómodas durante las comidas, con las palabras detenidas a medias que la envolvían como bruma. Era como caminar entre espejos rotos, cuidando cada paso, cada gesto, cada respiración. Sabía que el rumor había prendido como fuego entre hojas secas. No estaba segura de cómo había comenzado, quizá por la manera en que su presencia alteraba la rutina, o por esa resistencia silenciosa que mostraba en cada acto, negándose a doblegarse. Lo cierto era que ya se hablaba en voz baja de un posible escándalo, de una princesa indigna, de una falta imperdonable. Esa mañana, una criada pálida le entregó un pergamino sellado con el escudo real. El mensaje era claro: debía comparecer ante el Consejo de Cámara, convocado por orden directa del rey Aldren. No se especificaba el motivo, pero Ariane ya lo sabía. Mirta le ayudó a vestirse sin pronunciar palabra. Eligió un vestido azul pizarra de tela sobria, sin adornos. Le alisó el cabello con una delicadeza solemne y le colocó un pequeño broche de nácar sobre el pecho. Ariane se miró en el espejo y no se reconoció del todo. La joven campesina parecía ahora una dama forjada en el hielo, no por sangre, sino por resistencia. Cuando llegó al salón del trono menor, el ambiente estaba cargado de una tensión sorda. El rey ocupaba su asiento, envuelto en una capa de terciopelo oscuro. A su derecha, varios consejeros observaban desde sus sitiales. A su izquierda, el príncipe Tarian se mantenía de pie, con la espalda rígida y las manos entrelazadas detrás. Su rostro no revelaba emoción. No la miró cuando entró. Ariane se adelantó hasta el centro de la sala y esperó. El chambelán leyó en voz alta el edicto de comparecencia, mencionando rumores de conducta impropia, posible falta a la decencia de su cargo y un supuesto embarazo. No se nombró a ningún denunciante. No se presentaron pruebas, solo palabras. Palabras que se esparcían como cuchillas en el aire. El rey la observó con expresión inescrutable. ¿Tiene algo que decir en su defensa?, preguntó con voz grave. Ariane alzó el mentón. Sus ojos brillaban con una mezcla de firmeza y dolor. No he cometido ninguna falta, respondió. Jamás he deshonrado el nombre que me fue impuesto. No tengo nada que ocultar, ni de mí, ni de nadie. Las palabras resonaron en el salón como una declaración de guerra, pero nadie habló a su favor. Ninguno de los presentes se movió, ni siquiera Tarian. El rey asintió con un leve movimiento de cabeza. Ordenó que la investigación continuara y que la princesa quedara bajo observación en sus aposentos hasta nuevo aviso. Ariane salió del salón con la frente erguida. No tembló, no lloró, pero al cerrar la puerta tras de sí, sintió el peso invisible del abandono. Lo que más dolía no eran las acusaciones, era el silencio de quienes sabían la verdad y eligieron callar. Esa noche, Mirta no esperó a que ella hablara. Se arrodilló junto a su lecho y le tomó la mano. Hay cosas que no encajan, susurró. Criadas que cambian de turno sin razón. Servidumbre que entra a aposentos que no les corresponde. Mensajes que desaparecen. Ariane la miró sin comprender del todo. Mirta se levantó con determinación. Voy a averiguarlo, dijo. No por usted, por justicia. Durante los días siguientes, la doncella se movió con cautela por los corredores del palacio, disfrazando su atención con tareas domésticas. Escuchó conversaciones a media voz, interceptó papeles olvidados, anotó nombres. Descubrió que una carta había sido entregada por una criada al servicio de Céline.
que el mozo acusado de ser amante de la princesa nunca había trabajado en esa ala del castillo, que se habían falsificado sellos, que alguien estaba fabricando una caída. Una noche sin luna, Mirtha entró al cuarto de Ariane con el rostro pálido y los dedos cerrados sobre un pequeño fajo de papeles. «Aquí está todo», dijo dejando las hojas sobre la mesa. Billetes intercambiados, mensajes entre criadas, fragmentos de cartas con la caligrafía de Céline. Ariane los tomó con manos lentas, como si fueran fuego. Leyó cada línea. Cada palabra la hería. No por la mentira, sino por la precisión con que estaba escrita. Céline había tejido una red perfecta, un escándalo sin ruido, una trampa vestida de rumor. Ariane cerró los ojos. Por un momento, el mundo giró, pero no se desplomó. No dejó que el miedo la venciera. Miró a Mirtha con una mezcla de gratitud y determinación. «Gracias», dijo en voz baja. La doncella apretó los labios. No dijo nada más. Se retiró con paso leve. Ariane se quedó sola. La chimenea ardía con lentitud. La luz danzaba sobre los muros. La camelia marchita que había dejado días atrás sobre su escritorio aún no había sido retirada. Ahora parecía más fuerte, más suya. El juicio no había terminado, pero por primera vez tenía en sus manos algo más que su voz. Tenía la verdad, y con ella, una promesa silenciosa de que la historia aún podía escribirse desde sus propios labios. El alba se alzó gris sobre los tejados de Valdoria, como si el cielo mismo hubiese decidido no tomar partido. Los vitrales del ala sur dejaban pasar una luz pálida que no traía consuelo ni promesa. Dentro del castillo, el rumor de los pasos era más veloz que el de los pájaros. Criadas corrían de una ala a otra, encendiendo lámparas, sacudiendo cortinas, preparando salones que hasta la noche anterior habían permanecido en calma. Se avecinaba algo, un acto inusual, y todos lo sabían. Ariane caminaba por los pasillos acompañada únicamente por Mirtha. No llevaba joyas, solo un vestido gris perla de corte austero, con el cuello alto y la espalda recta. Sus pasos no titubeaban. En sus manos, protegidas por guantes de encaje fino, llevaba una carpeta de cuero negro que encerraba más que tinta y papel. Era su escudo, su verdad, y también su última renuncia. El salón del trono estaba más concurrido de lo habitual. Nobles, consejeros, ministros y damas de la corte aguardaban con un silencio expectante, interrumpido solo por el crujido ocasional de los bancos y el leve chasquido de los abanicos. A un lado del trono, el rey Aldren se mantenía impasible, con la mirada pesada y el ceño ligeramente fruncido. Del otro, Tarian observaba el suelo, las manos cruzadas tras la espalda, la mandíbula tensa. Cuando Ariane cruzó las puertas dobles, el murmullo se apagó por completo. Su figura avanzó sin titubeos hasta el centro de la sala. Nadie se atrevía a moverse. Nadie había sido advertido del motivo de la convocatoria. Solo el rey sabía que la princesa consorte había solicitado audiencia urgente por voluntad propia. Ariane se detuvo frente a la plataforma y alzó el rostro. «Majestad», dijo con voz firme, «agradezco que me haya recibido». El rey no respondió, se limitó a asentir con la cabeza. «He venido», continuó ella, «no a pedir perdón por algo que no he hecho, sino a limpiar mi nombre y a devolverle a la corona el respeto que merece». Deslizó la carpeta sobre la mesa central, donde aguardaban los documentos oficiales. Un consejero se acercó, la abrió, y sus ojos se movieron de una hoja a otra con creciente inquietud. Tomó una de las cartas, la examinó, luego otra. Las marcas de tinta, las firmas falsificadas, las fechas, los nombres. Todo estaba allí. No eran rumores, era evidencia. El consejero se volvió hacia el rey. «Majestad, esto confirma que la princesa fue víctima de una conspiración. Hay intercambios entre criadas, falsificación de correspondencia y el sello del ala este usado de forma irregular».
Un murmullo se elevó entre los presentes, cargado de sorpresa y tensión. Arianne mantuvo la mirada firme. No buscaba admiración, solo justicia. El rey observó los papeles sin tocar ninguno. «¿Y qué desea su alteza?», preguntó con tono neutro. Arianne se irguió aún más. «Deseo que se anule este matrimonio, que se me permita regresar a Lisbrook como ciudadana libre. He cumplido con lo impuesto, pero no me quedaré en un lugar donde mi dignidad es deshonrada, mi nombre arrastrado y mi voz ignorada». Un suspiro ahogado se escuchó en algún punto del salón. Varias damas bajaron la vista. Algunos caballeros intercambiaron miradas incómodas. La palabra anulación era más que una ruptura, era una grieta en la estructura misma del reino. Tarian alzó la cabeza de golpe. Sus ojos buscaron a Arianne. En su mirada había algo que no se había visto antes, una mezcla de sorpresa, respeto y temor. El rey no respondió de inmediato. Miró a su hijo, luego a la sala entera. Después volvió a posar la vista sobre la mujer que, sin título de cuna, había desafiado a todos. «La anulación no es una opción», dijo por fin con voz seca. «No por ahora. Este matrimonio no fue solo una decisión familiar. Fue un acto de Estado, un símbolo ante el pueblo. Romperlo debilitaría el equilibrio de poder. Las provincias del norte lo verían como un insulto. Y no estamos en condiciones de despertar viejas tensiones». Arianne no bajó la cabeza. «Entonces lo aceptaré como una cadena, no como un lazo. Pero que quede claro, yo no pertenezco a este lugar por ambición, sino por decreto. No buscaré el amor donde solo hallé silencio». Volvió a girarse, con la cabeza erguida. Sus pasos resonaron con la misma firmeza con que había entrado. No esperó respuesta. No se volvió. Al salir del salón, Tarian dio un paso hacia adelante. Su rostro había perdido color. Su boca se abrió, pero no dijo nada. Solo sus ojos la siguieron hasta que desapareció por el umbral. Esa tarde, en sus aposentos, Arianne se sentó frente a la ventana abierta. El viento helado le revolvía el cabello suelto. Entre las manos sostenía una hoja de papel en blanco. No tenía fuerzas para escribir, ni siquiera a Lior. El alma le dolía como un músculo agotado. Había hablado, había defendido su verdad, y, sin embargo, seguía allí, prisionera de un título que no la abrazaba, de un apellido que no había elegido. Mirta entró sin anunciarse. Traía entre los dedos una nota doblada. «La condesa Selene ha enviado esto a su doncella personal. La intercepté antes de que llegara a sus manos». Arianne la desplegó. Era breve, pero el contenido helaba la sangre. Una amenaza velada, una advertencia clara. «No dejaré que una costurera me arrebate lo que siempre fue mío». Sus dedos temblaron apenas. Mirta la observó con seriedad. «Ella no se rendirá», susurró, «no después de esto». Arianne dejó la nota sobre la mesa. Se levantó con lentitud y caminó hacia el espejo. Se miró largamente. Ya no era la misma. La muchacha de manos suaves que soñaba con telas y encajes había desaparecido. En su lugar había una mujer rota y erguida. Una mujer que había aprendido a resistir. Y sin embargo, en algún rincón de su pecho, algo aún ardía. No por miedo, sino por una mirada que la había seguido en silencio. Una que, por primera vez, no la juzgaba, sino que parecía verla, de verdad. El palacio de Valdoria brillaba con una luz distinta esa noche. Cientos de candelabros encendidos dibujaban sombras danzantes sobre los mármoles pulidos, y las ventanas del gran salón reflejaban la luz como espejos encantados. Las notas de un cuarteto de cuerdas se elevaban desde la galería superior, mientras criados perfectamente uniformados ofrecían copas de cristal y bandejas de plata. La nobleza había acudido en pleno, engalanada para la celebración de invierno, un evento que cada año marcaba la mitad de la estación con lujo, intrigas y apariencias cuidadosamente cultivadas. Las damas vestían sedas importadas,
Los caballeros lucían medallas y bastones ceremoniales, y las sonrisas se ofrecían como armas. Pero debajo de cada cumplido flotaba un veneno sutil, y detrás de cada abanico se ocultaba una intención. Ariane descendió los escalones de mármol vestida con un diseño de la duquesa de Edevain. Un vestido de terciopelo azul noche, sobrio y elegante, con bordados discretos de hilo plateado. Llevaba el cabello recogido en un moño bajo, sujeto con una peineta de nácar. No llevaba collar, ni brazaletes, nada que reclamara atención. Su sola presencia, sin adornos, bastaba para incomodar. El murmullo fue inmediato. Algunos giraron los rostros, otros susurraron con fingida indiferencia. Céline, situada cerca del estrado del rey, alzó su copa con gesto lento, como si brindara por la ironía de la noche. Ariane no se detuvo. Cruzó el salón con paso contenido y se dirigió al círculo donde las damas aguardaban el saludo protocolar. Extendió la mano hacia la primera, una baronesa de mediana edad que siempre le ofrecía frases cordiales. La mujer fingió no verla, giró hacia otra y comenzó una conversación vacía. Ariane mantuvo la compostura. Avanzó hacia la siguiente dama. Una condesa joven, sonriente y altiva, hizo una leve inclinación de cabeza, pero no estrechó su mano. Luego otra y otra. Ninguna respondió. La cadena de rechazo fue clara, estudiada. Una humillación orquestada. En el centro del salón, Ariane quedó sola, inmóvil. El silencio se extendió como un relámpago contenido. La música seguía sonando, pero ya nadie bailaba. Todos miraban, algunos con morbo, otros con lástima. Céline se mantuvo erguida, su rostro cruzado por una sonrisa apenas perceptible, triunfal. Tarian, desde el otro extremo del salón, observaba la escena con una tensión contenida. Apretó los labios. Su mano tembló levemente sobre el borde de la copa. Luego la dejó sobre la mesa, se irguió y comenzó a caminar. Cada paso resonó en el mármol como un latido contenido. Cruzó el salón sin mirar a nadie. Las conversaciones cesaron. Todos lo vieron atravesar el espacio como si partiera en dos la misma voluntad de la corte. Al llegar junto a Ariane, se detuvo. Ella lo miró, sin entender. Tarian extendió la mano. ¿Me concede esta pieza? Su voz fue baja, firme, cargada de una emoción que no había mostrado antes. Ariane vaciló. Sintió que el tiempo se detenía. Luego asintió lentamente. Colocó su mano sobre la de él y permitió que la guiara hacia el centro. El cuarteto de cuerdas cambió de ritmo. Comenzó un vals. El príncipe y la princesa comenzaron a girar entre los reflejos dorados del salón como si fueran las únicas figuras vivas en una pintura detenida. Nadie se atrevió a interrumpir. Nadie se movió. El rey, desde su estrado, observaba en silencio, con el rostro impasible. Ariane sentía la mano de Tarian firme en su cintura, la otra sosteniéndola con cuidado. Sus cuerpos se movían en una armonía inesperada. El roce de sus guantes, el leve crujido de las telas, el calor que traspasaba las capas de seda. Todo era real, pero también confuso, doloroso. «No entiendo lo que está haciendo», murmuró ella, sin apartar la vista de su rostro. Tarian la miró con intensidad, sin dejar de girar. «Quizá yo tampoco», respondió. Cuando la música terminó, él la condujo hasta el borde del salón y la acompañó hasta su sitio. Luego se inclinó brevemente y se retiró sin decir más. Volvió a su posición anterior. Tomó una copa. No volvió a mirarla. Ariane permaneció sentada, con la espalda recta y el rostro sereno. Pero por dentro, el alma le ardía. No sabía si el gesto había sido un acto de compasión, de redención o de orgullo herido. Y esa duda dolía más que el desprecio. Al retirarse del salón, no hubo aplausos, no hubo miradas directas, solo un rumor sordo que se propagó como ceniza entre las columnas. Esa noche,
Cuando Arianne llegó a sus aposentos, el fuego ya estaba encendido. Se despojó lentamente del vestido. Se soltó el cabello. Lavó sus manos como si intentara desprenderse de algo que aún ardía en su piel. Luego, se sentó frente a la ventana, mirando la noche que caía sobre los jardines cubiertos de escarcha. Mirta le dejó una copa de infusión caliente junto a la mesa y se retiró sin palabras. Sabía que aquella noche no debía decir nada. Las palabras estorban cuando el corazón no sabe si está siendo curado o herido. Poco después alguien llamó a la puerta. Un golpe seco, luego otro más contenido. Arianne no se movió. No necesitaba preguntar quién era. Podía sentirlo al otro lado. El mismo silencio tenso, la misma espera contenida. Tarian no dijo su nombre, no insistió, solo aguardó. Pero Arianne no abrió. Se levantó, caminó hasta la puerta y apoyó la mano sobre la madera. Al otro lado, podía percibir su respiración. Estaba allí, a un paso, pero ese paso dolía demasiado. «Regrese a su mundo», dijo ella en voz baja. «Yo no sé en qué mundo estoy, y esta noche no quiero perderme más». Pasaron unos segundos eternos. Luego, los pasos se alejaron con lentitud. Arianne volvió a su asiento. El té se había enfriado. El fuego chispeaba en la chimenea, proyectando sombras alargadas sobre el piso de piedra. Algo había cambiado. No era redención, no era perdón, pero tampoco era indiferencia. Tal vez el hielo comenzaba a resquebrajarse. Pero no siempre se escucha el primer crujido cuando la escarcha empieza a ceder. A veces solo se siente en la piel, en el silencio, en una mirada que se queda demasiado tiempo donde antes no había permanencia. El invierno se aferraba con obstinación a los jardines de Valdoria. La nieve caía sin prisa, como si cada copo quisiera esculpir su lugar en el mármol helado, cubriendo los senderos, los setos podados con precisión y las estatuas de los antiguos monarcas que velaban en piedra desde los rincones del Parque Real. No había viento, solo un silencio blanco, envolvente, casi sagrado. Desde las ventanas altas del ala este, el mundo parecía detenido bajo un velo de cristal. Arianne contemplaba esa quietud desde el alféizar, envuelta en un manto de lana gris y sosteniendo entre las manos un libro antiguo de encuadernación gastada. Lo había encontrado sobre su mesa al despertar, envuelto en una tela azul y con una nota breve escrita en una caligrafía firme, sin adornos, para quien ha sabido enfrentarse al mundo con más nobleza que todos nosotros. No llevaba firma, pero no la necesitaba. El libro era una recopilación de versos antiguos del poeta Lysander Delvre, cuyas obras solo circulaban en copias manuscritas entre eruditos. Arianne lo abrió con recelo. Las páginas olían a pergamino y a tiempo. La tinta se deslizaba en líneas elegantes. Y aunque no conocía todos los nombres o símbolos, la emoción de las palabras era clara. Amor, traición, honra, libertad. Palabras que hablaban más de ella de lo que hubiera querido admitir. Esa mañana no lo vio. Tarian no apareció en el desayuno, tampoco en los pasillos, pero algo en el aire, en el modo en que los guardias se cuadraban al verla, o en cómo Mirta mantenía los labios apretados, le decía que no era casual. Él la evitaba, o la buscaba con el cuidado de quien no desea volver a errar. Más tarde, mientras la luz plateada del día se filtraba entre las nubes, la duquesa de Edevain apareció en su sala de lectura sin anunciarse. Llevaba un abrigo forrado de piel clara y un sombrero bajo que ocultaba parte de su rostro. Caminaba con lentitud, pero sin debilidad. ¿Puedo? Arianne asintió, cerrando el libro con delicadeza. La duquesa tomó asiento frente a ella, en silencio. No la miró de inmediato. Solo después de unos minutos habló, con voz serena. He oído que recibió un regalo, de esos que no se compran con monedas ni con poder. No lo he pedido, respondió Arianne, ni lo esperaba. Y sin embargo lo ha leído. Arianne apretó los labios. La anciana duquesa la observó con ojos que todo lo veían. El rencor es una sombra que se acomoda en la espalda, dijo.
Uno cree que puede cargarlo sin que se note, pero termina cambiando el modo en que uno camina, en que respira, en que mira. ¿Y qué se hace con él?, preguntó Ariane, sin fingir. Se lo enfrenta, o se lo alimenta, respondió, pero nunca se lo ignora. Ariane bajó la vista al libro entre sus manos. Tengo miedo, susurró. No de él, sino de mí, de volver a ilusionarme, de necesitar algo que no se me ofrece con verdad. Entonces no lo busque, pero no le dé la espalda si se presenta con humildad. Nadie se vuelve débil por escuchar con el corazón. Ariane no respondió. La duquesa se levantó despacio, la miró una última vez y se retiró, dejando en el aire una sabiduría suave como una estela. Horas después, Mirta apareció con un abrigo más grueso que de costumbre y un par de guantes forrados. El príncipe la espera en los jardines. Ariane la miró con asombro. ¿Ahora? Sí, dice que no tomará más que un paseo, y que no insistirá si usted no desea ir. Ariane guardó silencio unos segundos. Luego se levantó, no por obediencia, ni por cortesía, sino por algo que le palpitaba en la boca del estómago, quizá curiosidad, quizá la necesidad de cerrar heridas. Al salir al jardín, el frío la envolvió con su manto invisible. El cielo se había despejado parcialmente, y la luz era tan nítida que todo parecía recortado con bisturí. Lo vio esperándola junto a la fuente congelada, donde una figura de bronce cubría su desnudez bajo un velo de escarcha. Tarian llevaba un abrigo largo de lana oscura, los guantes de montar y una bufanda gris anudada al cuello. Cuando la vio, se quitó el sombrero en un gesto automático, casi torpe. «Gracias por venir», dijo. Ariane no respondió. Solo se acercó hasta quedar a unos pasos de él. Esperó. Tarian bajó la mirada. Parecía buscar las palabras dentro de sí. «Nunca supe cómo acercarme», comenzó. «Desde el principio, lo único que hice fue observar, medir, controlar. Pero cuando usted llegó, algo se rompió». «¿Por qué ahora?», preguntó Ariane. «¿Por qué decirlo hoy?». Él la miró entonces, de frente, y lo que había en sus ojos no era arrogancia ni culpa, era algo más desnudo. «Porque he sentido envidia de usted», confesó, «de su fuerza, de la forma en que dice lo que piensa, en que se mantiene firme sin que nadie le haya enseñado cómo hacerlo, mientras yo he pasado mi vida aprendiendo a callar». Ariane frunció el ceño confundida. «¿Envidia?». «Sí. Usted es libre por dentro y yo soy prisionero de un apellido, de un deber, de un trono que no he pedido». Ella bajó la vista. La nieve crujía bajo sus pies. «Eso no le da derecho a tratarme como si fuera parte de esa prisión». «Lo sé», dijo él con sinceridad. «No estoy aquí para excusarme. Solo quería que lo supiera, porque si no digo esto ahora, me convertiré en todo lo que detesto». Se hizo un silencio denso entre los dos. Un soplo de aire les desordenó el cabello. Ariane sintió que algo se aflojaba dentro de su pecho. No era perdón, pero era una grieta, una posibilidad. «No sé qué quiere de mí», dijo ella con voz baja. «Pero no vuelva a acercarse si no es con verdad. No vuelva a tocar mi mundo si no piensa quedarse». Tarian asintió despacio. «No le pido nada», murmuró. «Solo que no me cierre la puerta antes de que yo llegue a ella». Ariane lo miró largo rato. No dijo nada más. Dio media vuelta y se marchó con pasos lentos, sintiendo la nieve deshacerse bajo sus pies como si cada huella fuese una decisión. Él no la siguió. Y sin embargo, en esa distancia, algo había cambiado. No era un nuevo comienzo, pero era el final de un silencio. El invierno no cedía en Valdoria. Cada amanecer era una repetición de sombras frías sobre el mármol, de techos cubiertos de escarcha y de silencios espesos que se alargaban por los pasillos como presagios. El aire olía a leña vieja y a cera derretida. Las ventanas del ala norte, en especial, estaban siempre empañadas, como si el castillo mismo intentara ocultar algo de lo que era testigo. En uno de los salones más apartados,
donde las alfombras callaban los pasos y los retratos de nobles olvidados colgaban como vigilantes. Céline de Morval aguardaba de pie, envuelta en un abrigo de terciopelo carmesí que resaltaba su piel clara y su expresión impenetrable. El reloj de pie marcaba la hora con un leve gemido, pero ella no se inmutaba. Solo cuando la puerta se entreabrió con un chirrido imperceptible, sus labios dibujaron una curva apenas perceptible. «Llegas tarde», murmuró sin girarse. Un hombre alto, de porte extranjero, ingresó al salón. Llevaba un sombrero ladeado y un redingote de paño oscuro, con las botas aún manchadas de nieve. Su acento, cuando habló, conservaba la cadencia de las tierras de Ulbrich. «Los fantasmas no anuncian su llegada», dijo. «Solo aparecen». «¿Y tú qué eres?», preguntó ella, volviéndose al fin. «Una deuda pendiente», respondió Lord Everard, inclinando apenas la cabeza. Se miraron en silencio. Años atrás, él había sido un aliado incómodo de la corona, un hombre hábil en las alianzas temporales y en las traiciones disfrazadas de estrategia. Pero el favor del rey había dejado de protegerlo tras un malentendido diplomático, y desde entonces, Everard esperaba el momento de ajustar cuentas. Céline desplegó sobre la mesa una carpeta forrada en cuero. Dentro, varios papeles cuidadosamente doblados y una copia falsificada del sello de Ariane. «Esta es la llave», dijo con frialdad. «Cartas que la implican en correspondencia secreta con líderes del norte, suficientes para levantar sospechas. No necesita ser cierto, solo necesita parecerlo». Everard hojeó los documentos sin demasiada emoción. Conocía el lenguaje del engaño, y en esos papeles había suficiente veneno para enturbiar cualquier nombre. «¿Y qué espera usted a cambio?», preguntó. «Su discreción, su influencia y el momento exacto para entregar esto al consejo», replicó Céline. «No antes, no después. Quiero verla caer en el centro del salón, como lo merecen quienes juegan a ser princesas». El noble la observó unos segundos antes de guardar los documentos en el interior de su capa. «No me gustan las causas personales», advirtió. «Entonces considérelo una corrección histórica», susurró Céline. «Ella no pertenece aquí, nunca perteneció». Esa misma noche, en las cocinas del ala oeste, donde los rumores viajaban más rápido que el humo de las estufas, una joven doncella entregó una carta sellada con cera verde a un mensajero desconocido. No supo que detrás de una columna, con los ojos atentos y el cuerpo pegado a la sombra, Mirda había presenciado el intercambio. Sin perder tiempo, la doncella le siguió los pasos al joven por el corredor hasta la escalinata de servicio, y cuando él se marchó, esperó a que el silencio regresara para recoger de la mesa una copia mal doblada de la nota. Solo necesitó ver las letras del encabezado y el nombre de Everard para saber que había algo oscuro moviéndose en las entrañas del palacio. Esa misma noche, entró al aposento de la duquesa de Edevain con el rostro pálido y los dedos temblorosos. «Tienen pruebas falsas», dijo, «y están a punto de usarlas». La duquesa la escuchó sin interrumpirla. Luego, con una rapidez que su edad no aparentaba, se incorporó, tomó la carta y leyó en silencio. «No podemos esperar», concluyó. «Esta vez debemos golpear antes». Tarian recibió el aviso al alba. Un mensaje breve, directo, sellado con la insignia de la duquesa. Cuando lo terminó de leer, no buscó al mayordomo, ni pidió consejo. Se dirigió directamente a la cámara del consejo. No como esposo, no como hijo, como heredero del trono. Los consejeros ya estaban reunidos, algunos por rutina, otros por presentimiento. Al verlo entrar con paso firme, en una levita de lana oscura, con la mirada clara y sin escoltas, todos guardaron silencio. «Hoy no hablo como príncipe consorte», comenzó. «Hablo como el futuro rey de Valdoria». Algunos se inquietaron. El canciller cruzó las manos. El duque de Talmain frunció el ceño. «Una conspiración se ha gestado bajo este techo», continuó Tharian. «Y aunque mi relación con la princesa Ariane ha sido distante,
No permitiré que se utilicen mentiras para alterar el equilibrio de esta corte. Sacó los documentos recuperados por Mirta y la duquesa, los depositó sobre la mesa, junto con la nota interceptada. Estos papeles fueron falsificados para implicar a la princesa en una supuesta traición, y han sido entregados en secreto a Lord Everard por una dama que todos conocen bien. No pronunció el nombre de Celine. No fue necesario. El silencio que siguió lo dijo todo. «He tolerado demasiado por demasiado tiempo», dijo con voz firme. «Pero hoy no actuaré por compasión. Actuaré por deber. La justicia no debe servir a los apetitos personales, sino al bien del reino». El canciller se levantó con gesto solemne. «¿Solicita una sesión extraordinaria del Consejo para discutir esta amenaza?» «La exijo», respondió Tharian, «y esta vez no me quedaré callado». Horas más tarde, en la galería de los tapices, Arianne caminaba sola. No sabía lo que había ocurrido. Nadie le había dicho nada aún, pero sentía una agitación distinta en el aire. Un cambio, como si el castillo respirara de otra forma, como si alguien, por fin, hubiese pronunciado en voz alta lo que llevaba tanto tiempo silenciado. Mirta apareció junto a ella con los labios tensos y el rostro encendido. «Está ocurriendo», dijo. «El príncipe ha convocado al consejo. Ha hablado por usted, como nunca antes». Arianne la miró incrédula. «¿Tharian?» Mirta asintió. Con firmeza, con palabras que ni usted ni yo esperábamos, pero que han puesto a todos a temblar. Arianne se volvió hacia una de las ventanas. La nieve seguía cayendo, pero ya no parecía opresiva. Ahora, cada copo era una promesa suspendida. No era perdón, no era olvido, era otra cosa. Era la primera vez que él no la dejaba sola. Y aunque el destino aún se escribía en la penumbra, Arianne supo que esa mañana algo había despertado. No solo en el príncipe, también en ella. Las campanas del mediodía repicaron con solemnidad sobre los tejados cubiertos de escarcha, como si el propio cielo hubiese querido anunciar que aquel no era un día común. El sonido retumbó en los corredores del Palacio de Valdoria con un eco más profundo de lo habitual, cruzando los vitrales como un llamado a testigos silenciosos. Desde temprano, la corte entera se había agitado con una mezcla de expectativa y temor. La sala del Consejo Real, que pocas veces se abría en su total esplendor, había sido preparada con esmero. Los tronos menores, las sillas doradas de los consejeros y las gradas para los altos dignatarios estaban ocupados por figuras que, aunque distintas en nombre y linaje, compartían el mismo gesto tenso y expectante. Arianne entró sin escolta. Vestía un traje sobrio de terciopelo azul profundo, sin adornos, salvo una cinta plateada en la cintura y una peineta heredada de la duquesa de Edevain. Llevaba el cabello recogido con firmeza y el rostro sereno, aunque sus ojos reflejaban la vigilia de una noche sin sueño. Caminó por el centro de la sala como quien ya ha aprendido que la dignidad es su única armadura. A su lado, en la primera hilera de bancos, Mirta la miraba con discreta devoción. La duquesa, por su parte, permanecía sentada con las manos cruzadas sobre el regazo y los labios cerrados, como una reina sin corona que no necesitaba hablar para imponerse. En el extremo opuesto de la sala, Celine de Morreval aguardaba de pie. Su vestido de terciopelo rojo, su collar de rubíes y su sonrisa perfectamente medida no lograban disimular la rigidez de sus hombros. Había llegado temprano, como quien busca controlar la escena desde el primer momento. Tharian se encontraba a la izquierda del trono, con una levita negra de cuello alto y el rostro tenso, pero no distante. Era la primera vez que se presentaba como figura activa ante el consejo, no como mero heredero, sino como voz legítima de decisión. El rey Aldren, flanqueado por sus dos consejeros mayores, alzó la mano para imponer silencio. Esta sesión ha sido convocada a solicitud directa de Su Alteza el Príncipe Heredero y del Consejo de Honor, anunció con voz grave.
Se escucharán los cargos presentados y las respectivas respuestas, según el protocolo real. Selene dio un paso al frente. No temblaba. Había ensayado cada palabra, cada gesto, cada pausa. Su voz era dulce, modulada, envolvente. He venido a exponer una verdad dolorosa, pero necesaria, comenzó. Por respeto a este reino y por amor a su estabilidad, la princesa Ariane, a quien todos hemos intentado recibir con cortesía, ha vulnerado la confianza que se le otorgó. Tengo en mi poder correspondencia suya que sugiere vínculos con facciones disidentes del norte, y más allá de la letra, su conducta, su cercanía con sirvientes y su constante desafío a las costumbres de esta corte la convierten en una amenaza para el orden que tantos han defendido. El murmullo fue inmediato. Algunos rostros se giraron, otros fingieron no escuchar, pero todos esperaban la respuesta. Ariane se adelantó, no pidió permiso, no bajó la mirada, solo habló con una calma que desarmaba. Lo que me convierte en amenaza no es una carta ni una mentira escrita con tinta robada. Es mi existencia, mi voz, mi presencia. No nací en este palacio, pero no he faltado jamás al respeto que me fue exigido. No he conspirado, ni he mentido, ni he usado la traición como escudo. Quienes me acusan han vivido de las sombras. Al decir esto, Mirtha se puso de pie. Avanzó con un pequeño cofre entre las manos y lo entregó al canciller. Dentro había copias de las cartas manipuladas, las pruebas del intercambio con Lord Evrard y un sello de cera roto con el blasón de Selene. El consejero examinó los documentos y luego los pasó a sus pares. El murmullo creció. Estas pruebas, dijo Ariane, sin levantar la voz, fueron obtenidas sin violencia ni coacción, solo con la verdad que algunos intentaron enterrar. No vine a este reino por ambición, vine por decreto, pero si debo quedarme, será con la frente en alto, no como una prisionera del escándalo. Tarian dio un paso al frente. El gesto sorprendió a todos, su voz resonó con claridad. Confirmo la autenticidad de los documentos presentados por la princesa, y afirmo que la acusación fue impulsada por motivos personales. El consejo ha sido usado como herramienta de venganza. No lo permitiré. Selene enmudeció. Por primera vez, su postura perdió firmeza. Quiso hablar, pero el rey alzó la mano para silenciarla. He escuchado suficiente, dijo Aldren. Las pruebas son claras, las intenciones también, y aunque lamento que se haya tenido que llegar a este punto, no puedo ignorar lo que esta sala ha presenciado. Guardó silencio unos segundos. Luego dirigió la mirada a Selene, que ahora lucía más pálida que nunca. Condesa de Moreval, declaró. Se le retiran los privilegios de corte. Desde este momento, queda desterrada de Valdoria. No se le permitirá retorno ni correspondencia con miembros del consejo. Selene no protestó. Solo giró el rostro hacia Tarian, pero él ya no la miraba. El rey se volvió a Ariane. En cuanto a usted, princesa, la corte ha presenciado su temple. Las decisiones futuras no dependerán solo del deber, sino de la verdad. Eso es todo por hoy. El murmullo se desató como un torrente. Algunos aplaudieron con timidez, otros intercambiaron miradas de respeto. Nadie se atrevió a llamarla campesina, nadie dudaba de que algo había cambiado. Ariane no celebró. Al salir de la sala, caminó entre los corredores con paso firme, pero su interior era un torbellino de emociones. Ganar no había traído alivio, solo más conciencia del peso que llevaba. Había sobrevivido al juicio, pero no estaba ilesa. Tarian la alcanzó en la galería del invernadero. No dijo nada, solo la miró. En sus ojos no había arrogancia ni soberbia, solo una pregunta muda, suspendida en el aire. Ariane no respondió. Le sostuvo la mirada, y luego, lentamente, siguió caminando. La nieve caía con lentitud tras los cristales. El invierno seguía allí, pero algo, en el fondo de aquel palacio, empezaba a derretirse. La nieve seguía cayendo sobre Valdoria, pero en Lisbrook ya comenzaba a derretirse.
La aldea se despertaba entre nieblas suaves y tejados mojados, con el sonido de los carros que regresaban del mercado y el silbido de las teteras al fuego. Todo parecía igual a como Ariane lo había dejado meses atrás, y sin embargo, todo había cambiado. Las calles que conocía de memoria la hacían sentir ajena, como si su sombra caminara un paso detrás de ella, aún buscando a la muchacha que una vez fue. El carruaje que la había traído desde el castillo se detuvo frente a la casa de sus tíos, una vivienda modesta, de paredes encaladas y tejado inclinado, donde el humo de la chimenea salía en espirales tranquilas. Lior la esperaba en el umbral con los brazos cruzados y la mirada inquieta. Había crecido, su rostro ya no tenía del todo la ternura infantil, pero al verla descender, corrió hacia ella como si el tiempo no importara. «Hermana», dijo apretándose contra su abrigo. Ariane lo abrazó con fuerza, sintiendo cómo se le deshacía el corazón. Allí, en ese instante, su nombre recuperaba sentido. Pasó 2 días en silencio, caminando por los campos helados, acariciando las piedras viejas del horno de barro, observando a Lior mientras estudiaba o dormía. Intentaba entender qué parte de ella seguía intacta. No lloró, ni una sola lágrima, pero tampoco sonrió. Era como si su alma aún necesitara escuchar algo que no sabía cómo pedir. En la mañana del tercer día, mientras tomaba infusión en el banco de madera bajo la parra sin hojas, oyó un caballo acercarse por el sendero empedrado. No era el trote ligero de los granjeros, ni el paso pesado de los soldados. Era un ritmo constante, decidido. Se puso de pie lentamente. Tarian desmontó sin ayuda. No traía escoltas, ni insignias, ni carruaje, solo su abrigo largo cubierto de polvo de nieve y un sombrero que se quitó apenas la vio. «No sabía si vendrías», dijo ella sin acercarse. «No sabía si debía», respondió él. Se miraron en silencio. Luego ella bajó la vista. Él se acercó con cautela, como si temiera quebrar algo invisible. «No vengo como príncipe», dijo con voz contenida. «Vengo como hombre, como el hombre que fue ciego, orgulloso, torpe y cobarde». Ariane sostuvo la respiración. Quiso replicar, pero no lo interrumpió. «He pasado toda mi vida huyendo del peso que significa ser yo. Me escondí detrás del deber, de la costumbre, del apellido. Pero usted me obligó a mirar de frente». «¿Y qué vio?», preguntó Ariane con suavidad. «A alguien que no era digno de usted», respondió sin vacilar. «Y eso me avergonzó más que cualquier otra cosa». Ella lo observó, buscando en su rostro el reflejo de la verdad. Ya no era el hombre impenetrable que la corte veneraba. Había algo distinto en su mirada, una grieta sincera. «No vine a pedirle que regrese», añadió. «Vine a decirle que si decide marcharse, lo aceptaré. Pero si decide quedarse, esta vez caminará a mi lado, no detrás, ni en la sombra, ni entre susurros». «¿Y si decido irme y no volver?», preguntó Ariane con la voz cargada de temblores. Tarian se acercó un paso más. No la tocó. No intentó convencerla. «Entonces me iré con usted», dijo. «Y dejaremos atrás el palacio, el trono, todo. Porque no sabría volver a vivir sabiendo que he perdido la única verdad que me fue dada». Ariane bajó la mirada. Sus manos temblaban. El orgullo le gritaba que no se rindiera, que no olvidara lo vivido. Pero otra voz, más antigua y más honda, le pedía que no cerrara la puerta cuando el invierno comenzaba a ceder. Dio un paso al frente, luego otro, y cuando estuvo lo bastante cerca, apoyó la frente en el pecho de él, sin palabras. Tarian cerró los brazos alrededor de ella, no con posesión, con respeto. Permanecieron así mucho tiempo. Luego ella alzó el rostro. «Si regreso», dijo, «no volveré a ser ignorada, ni silenciada. Mi voz estará en cada decisión, en cada paso. No quiero un lugar decorativo en su mundo. Quiero construirlo con usted». Tarian asintió con firmeza. «Lo juro». Ariane respiró hondo, como si tragara de una vez todo el invierno que aún quedaba en su pecho. «Entonces regresemos». Tarian montó de nuevo.
Le ofreció la mano, no como quien ayuda, sino como quien invita. Ella tomó impulso y subió con él, sentándose frente al campo que dejaban atrás. Lior salió a despedirla. Arian lo abrazó con promesa en los ojos. «Volveré pronto, pero esta vez distinta». Él sonrió. «Ya lo eres». El caballo emprendió la marcha lentamente. El sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes, y por primera vez en semanas, Arian sintió que el frío retrocedía. No había victoria, no había gloria, solo una nueva página. Y esta vez la escribirían juntos. El carruaje avanzaba lentamente por la calzada central del palacio. No era la misma entrada triunfal que otras veces se habían organizado para reyes o enviados extranjeros. No había estandartes ni fanfarrias, pero el pueblo, agolpado a ambos lados del camino, había llenado los márgenes de la plaza con un silencio profundo, como si aguardaran algo más que una figura noble. Los rostros que observaban el paso de Arian no eran los mismos que la habían mirado con recelo meses atrás. Ahora había respeto, había asombro, había incluso esperanza. La nieve aún cubría los bordes de los jardines, pero no era la nieve pesada de los meses oscuros. El cielo estaba limpio y la luz del mediodía teñía de dorado los vitrales de la fachada real. Desde la ventanilla, Arian no sonreía. Su expresión era serena, contenida. El rostro de una mujer que ha perdido el miedo a ser mirada. La duquesa de Edevain, sentada a su lado, le sostuvo la mano por unos segundos sin decir palabra. Arian le devolvió el gesto con un leve apretón. Había aprendido que algunas batallas no se ganaban con espadas, sino con la quietud del espíritu. Al llegar al umbral del palacio, las puertas se abrieron con lentitud. Los guardias se cuadraron. Nadie pronunció su nombre, pero todos la siguieron con los ojos. Mirtha la esperaba en el vestíbulo con una capa doblada sobre el brazo y el cabello recogido como siempre. Su mirada, discreta y orgullosa, se encontró con la de Arian. «Han preguntado por usted todos los días», murmuró al recibirla, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Arian asintió. A veces el silencio es más ruidoso que las palabras. Esa tarde no fue llevada a sus antiguos aposentos. Le asignaron una estancia distinta en el ala este, más cercana al ala real. El gesto no pasó inadvertido. Tampoco la visita de 3 consejeros que solicitaron hablar con ella al día siguiente, ni la cesta con manjares enviada por la condesa de Ormalle. Pero Ariane no cambió su conducta. Continuó caminando con la misma compostura, asistiendo a las lecciones con la duquesa, escribiendo cartas a Lior, conversando en voz baja con Mirtha junto al fuego. Lo que sí cambió fue la frecuencia con que veía a Tarian. Comenzó a cruzarse con él en los corredores, luego en la biblioteca, después en los jardines interiores y, finalmente, en las reuniones del consejo, donde su presencia como heredero se volvió constante. Ya no hablaba para complacer, hablaba para oponerse. Durante una sesión matutina, Arian fue convocada como observadora. Se sentó en la galería alta, desde donde podía ver sin ser vista. Escuchó cómo Tarian defendía una reforma que beneficiaría a las familias del norte, aquellas que, como la suya, vivían de la tierra y de los inviernos largos. Su voz no titubeó. Argumentó con datos, con historia, con empatía, y cuando un duque insinuó que su esposa podía estar influenciando su juicio, él se levantó y respondió con la frente en alto. Si el criterio que defiendo es justo, no importa de dónde viene la idea. Si mi esposa me ha enseñado a ver lo que no sabía mirar, entonces más razón tengo para escucharla. Nadie replicó. Arian no bajó. No lo felicitó. Solo lo observó desde lo alto, con un latido diferente en el pecho. Ya no era el príncipe que evitaba la mirada de los demás. Era un hombre dispuesto a sostenerla. Esa noche, mientras caminaba por el invernadero, lo encontró junto a los rosales sin flores. Llevaba las manos en los bolsillos, la mirada en el cielo cubierto. Cuando la vio, no se movió. Tampoco ella. «Hoy habló con valor», dijo Arian al fin,
Lo aprendí de usted, respondió él. Ella bajó la vista. Dio un par de pasos, sin acercarse demasiado. No soy la misma que entró por esas puertas cargada de miedo. Tampoco soy la que lloró sola entre columnas de mármol. Lo sé, murmuró él, y me alegra que ya no lo sea. El silencio se instaló entre ellos, pero no era el silencio incómodo de otras épocas. Era uno denso, lleno de preguntas sin urgencia, de emociones sin prisa. «Tarian», dijo Ariane, con la voz más suave de lo que quiso, «no quiero vivir a medias, ni amar con los ojos cerrados, ni caminar en la sombra de alguien». «No volverán a hacerlo», aseguró él. «Si usted me permite estar a su lado, será con toda la luz, incluso la que me incomoda». Ella lo miró largamente. No buscó señales ni promesas vacías, solo observó lo que había delante de ella, y lo que vio fue verdad. Entonces se acercó. No hubo besos ni caricias, solo un gesto. Apoyó la frente en el hombro de él y allí permaneció, sintiendo el calor traspasar las telas, el pulso acompasado, la pausa del mundo. «Te ofrezco mi amor», susurró, pero con los ojos bien despiertos. Tharian cerró los ojos, y por primera vez, el peso del invierno que llevaba dentro comenzó a romperse. Al día siguiente, cuando bajaron juntos al desayuno, la corte los miró de otro modo, no como a un príncipe y una intrusa, sino como a dos almas que habían sobrevivido al juicio del tiempo. Y así, sin anunciarlo, el invierno se quebró. La primavera llegó a Valdoria como un suspiro largamente contenido. No irrumpió de golpe, ni trastocó la melancolía de los muros con gestos estridentes. Lo hizo despacio, con dignidad. Los cerezos del patio central comenzaron a florecer de un día para otro, como si el frío, cansado de resistirse, se hubiera rendido por fin. El aire dejó de oler a leña y comenzó a oler a tierra nueva. Los jardineros retiraban la escarcha con delicadeza, y las damas del palacio cambiaban los abrigos por chalecos ligeros, mientras los pasillos recuperaban su murmullo y las fuentes, su voz. En lo alto del palacio, las banderas ondeaban con una energía distinta. No por el viento, sino por lo que representaban. Por primera vez en años, el reino se preparaba para una ceremonia no impuesta por la corona ni dictada por alianzas. Ariane sería coronada princesa consorte de manera oficial, y el anuncio no se había hecho en nombre del deber, sino de la voluntad del pueblo. Lo que comenzó como un susurro en los mercados y las plazas había crecido hasta convertirse en clamor. Aquella mujer a la que se había mirado con desprecio, la campesina costurera que nadie quiso en un principio, era ahora símbolo de coraje, de verdad, de transformación. Desde su habitación, Ariane contemplaba los jardines abiertos al pueblo. La plaza frente al palacio estaba repleta de hombres, mujeres y niños, todos esperando. Algunos llevaban flores, otros sostenían pañuelos blancos. Todos tenían la mirada alzada, no por obligación, sino por deseo. La duquesa de Edevain ajustaba los broches del vestido de ceremonia con manos pacientes. Había elegido un diseño color marfil con hilos dorados que no buscaban ostentación, sino dignidad. El cabello de Ariane, recogido con esmero, llevaba solo una pequeña tiara de plata antigua. No había collares deslumbrantes ni joyas exageradas, porque ella no necesitaba adornos para ser vista. Mirta apareció en el umbral con los ojos humedecidos, pero la voz firme. «Todo está listo», anunció. «El rey ha tomado su lugar, y el pueblo ya aclama su nombre». Ariane respiró hondo. En su pecho no había temor, solo el peso dulce de todo lo vivido. Al mirarse al espejo, no vio una mujer distinta, sino una versión más verdadera de sí misma. No era la misma joven que una vez bajó del carruaje con la mirada temblorosa. Tampoco era la princesa que había soportado insultos en silencio, era ambas, y era más. Bajó las escaleras lentamente, como si cada peldaño conectara los fragmentos de su historia. Cuando llegó al salón principal, las puertas se abrieron sin anuncio. No hizo falta.
El murmullo cesó de inmediato. Todos se pusieron de pie. El rey Aldren se mantenía en pie junto al estrado, apoyado en un bastón de madera tallada. Su figura, antes imponente, ahora parecía más delgada, más frágil. Sus ojos, sin embargo, conservaban el brillo de quien ha visto mucho más de lo que dice. Cuando la vio acercarse, se enderezó con un esfuerzo que conmovió incluso a los más escépticos. Tarian se encontraba a su lado. Llevaba una levita azul oscuro y la mirada fija en ella, no como un príncipe observa a una figura decorativa, sino como un hombre contempla algo que eligió no perder. Arianne se detuvo frente al trono. El silencio era tal que podía oírse la respiración de todos los presentes. El rey alzó la mano, pero no para imponer, sino para pedir espacio con humildad. Esta corte, dijo con voz ronca, ha cometido muchos errores. El más grave, quizá, fue subestimar el espíritu de quien hoy se presenta ante nosotros. No por sangre, no por apellido, sino por mérito, por valor, por verdad. Arianne no bajó la cabeza. Cuando decreté esta unión, lo hice por estrategia. Cuando la sostuve, fue por deber. Pero hoy, si pudiera retroceder el tiempo, lo haría por honra. El anciano tomó la corona de plata que reposaba sobre un cojín bordado. La sostuvo por unos segundos, luego la entregó a Tarian. «No hay mejor manos que las suyas», dijo, «porque fue usted quien aprendió a verla, no como una obligación, sino como un igual». Tarian se acercó. Colocó la corona sobre la cabeza de Arianne con manos firmes. Luego, sin romper el protocolo, le tendió la mano. Ella la tomó sin titubeo. «Damas y caballeros», anunció el canciller, «ante ustedes, Su Alteza Arianne de Valdoria, princesa consorte elegida por la voluntad de su pueblo». La ovación fue inmediata. No hubo vítores organizados. Fue un estruendo espontáneo, honesto. Desde las gradas, desde los balcones, desde las calles abiertas, una ola de aplausos se levantó como canto. Arianne alzó el rostro y por primera vez no sintió que debía ocultarse. Tarian la condujo hasta el balcón central del palacio. Allí, frente a una multitud que se extendía hasta donde la vista alcanzaba, la tomó de la mano. Ella no lloró, pero sus ojos brillaban con la humedad de quien comprende que todo lo sufrido tuvo sentido, que cada ofensa, cada noche de soledad, cada palabra que debió callar, la llevó hasta ese instante. «¿Lo escucha?», susurró Tarian, sin dejar de mirar al frente. «Sí», respondió Arianne, «es el sonido de algo que ya no me pueden quitar». La multitud seguía aclamando. Algunos arrojaban flores, otros gritaban su nombre, y desde las torres más altas, las campanas repicaban con fuerza. Arianne apretó la mano de su esposo y sonrió, no con arrogancia, ni con triunfo, con paz. El rey la miraba desde la sombra del salón, ya no como una amenaza, sino como una heredera de espíritu. No fue el decreto, fue el invierno el que la hizo reina. El tiempo había hecho lo suyo en Valdoria. Los tejados de la ciudad seguían tiñéndose de blanco cada invierno, pero los inviernos ya no eran tan crueles. La gente aún tejía sus mantas junto al fuego, pero lo hacía con menos miedo y con más esperanza. En los mercados, los rostros no bajaban la vista cuando los nobles pasaban. Las aldeas del norte ya no eran olvidadas, y los jóvenes sabían que una idea podía cambiarlo todo si era defendida con el corazón. Habían pasado 10 años desde la coronación de Arianne como princesa consorte, y sin embargo, cada vez que salía al balcón con su chal de lino blanco y el cabello recogido con flores silvestres, el pueblo la recibía como si fuera la primera vez, no por la corona que llevaba, ni por los decretos firmados en su nombre, sino porque aún recordaban la forma en que los miró aquel día, con una verdad que atravesaba muros. El palacio seguía en pie, pero por dentro ya no era el mismo. Las paredes habían aprendido a respirar, los protocolos seguían, sí, pero ya no oprimían. Había risas en los pasillos, había canciones en los jardines,
Había vida. Ariane caminaba por la galería central del invernadero, ahora repleto de glicinas y jazmines, con un cuaderno de notas en la mano y los labios manchados de tinta. Vestía con la misma sobriedad de siempre, aunque su postura era distinta. Había en su andar la serenidad de quien ha amado sin medida, ha caído sin miedo y ha vivido sin rendirse. Al escuchar los pasos detrás de ella, no necesitó girar. «Llegas tarde», dijo con una sonrisa que él conocía de memoria. «Y tú sigues caminando como si la primavera te obedeciera», respondió Tharian, acercándose para besarle la sien. Él había cambiado también. Las canas comenzaban a asomarse en sus sienes y la frente ya mostraba las marcas de las decisiones difíciles. Pero su mirada conservaba la intensidad con que una vez cruzó el salón del desprecio solo para bailar con ella. Se tomaron de la mano sin decir nada más. Afuera, en el patio, dos figuras corrían entre las fuentes, una niña de cabello oscuro y mirada curiosa, y un niño más pequeño, con la expresión obstinada de su madre y la paciencia del padre. «Isolde ya volvió a escapar del preceptor», dijo Ariane, divertida. «Y Alaric la seguirá hasta el fin del mundo», agregó Tharian, «como yo a ti». Sus dedos se entrelazaron con naturalidad. Tener hijos no los había hecho menos libres, solo les había enseñado a amar en plural, a educar con firmeza y ternura, a explicarles cuando preguntaban que no siempre las reinas nacen con corona, pero siempre llevan el corazón bien despierto. Lior, el hermano de Ariane, ahora era maestro en Lisbrook. Había fundado una escuela donde se enseñaba a leer a los hijos de campesinos y también a los hijos de nobles. Cada vez que enviaba una carta, firmaba con una frase que repetía desde niño: «La libertad comienza en las palabras». La duquesa de Edevain ya no salía de su habitación con tanta frecuencia, pero aún dictaba cartas desde su sillón junto al ventanal. Ariane la visitaba cada semana, y juntas repasaban los decretos que Tharian y el consejo iban aprobando poco a poco. Abolición de ciertos tributos, nuevas leyes para los jornaleros, más escuelas en las provincias olvidadas. Ningún cambio fue fácil, pero cada uno fue ganado con voluntad, no con imposición. Mirta, leal y silenciosa, continuaba a su lado. Se había convertido en la administradora general del ala femenina del palacio. Nadie osaba discutirle. Nadie ignoraba sus palabras. Era, en silencio, la columna que sostenía los días difíciles. Céline, desterrada hace una década, había intentado regresar disfrazada de generosidad desde un ducado lejano. Pero el consejo se lo impidió. Nadie la odió. Nadie la nombró con rencor. Simplemente quedó fuera del tiempo, como las cosas que no aprendieron a cambiar. Ariane se detuvo frente a la fuente principal. El reflejo del agua le devolvió un rostro maduro, pero lleno de luz. El rostro de una mujer que se había hecho a sí misma, que no pidió permiso para existir y que nunca dejó de caminar, ni siquiera cuando el mundo se empeñaba en negarle el paso. «A veces pienso», murmuró, «que lo que más me transformó no fue el amor, sino el invierno». Tharian la miró con ternura. «El amor llegó cuando estabas lista para sostenerlo», dijo. «Pero el invierno te enseñó a resistir hasta que yo estuviera listo para verlo». Ella lo besó con suavidad, con esa paz que solo se consigue cuando ya no se espera nada y todo llega. Y así, entre glicinas y recuerdos, entre niños corriendo y decretos firmados con tinta verdadera, Ariane cerró los ojos por un instante y comprendió que no fue la corona lo que la convirtió en reina. Fue el camino, fue el dolor, fue el tiempo y fue el amor que resistió todos los inviernos. Esta no fue solo la historia de una princesa, fue el viaje de una mujer que se atrevió a caminar entre sombras, a amar sin garantías y a levantar la voz en un mundo que prefería el silencio. Ariane nos enseñó que el coraje no siempre se grita, a veces se susurra, se borda en las costuras de un vestido, se defiende con dignidad frente a quienes intentan apagarte.
porque no todos los reinos se conquistan con espadas. Algunos se ganan con perseverancia, con verdad y con un corazón que se niega a marchitarse. Si esta historia tocó tu alma, si alguna vez también sentiste que no encajabas, que te subestimaban o que la vida te exigía más de lo que te ofrecía, entonces ya formas parte de esta historia. Cuéntame en los comentarios qué te pareció este romance. ¿Qué escena te conmovió más? ¿Qué personaje se ganó tu admiración? Y si llegaste hasta aquí, escribe la palabra invierno para saber que tú también resististe hasta el final. Te invito a ver las otras narraciones que estoy dejando en las tarjetas. Cada una guarda un nuevo amor, una nueva batalla y una emoción que, tal vez, también te pertenezca. Gracias por acompañarme hasta aquí. Que la historia de Ariane te inspire a escribir, vivir o defender la tuya, con los ojos bien despiertos.